¿Se imaginan ser encarcelado injustamente durante casi 2 años por un delito que no cometiste? Hoy vamos a escuchar la historia de un hombre que perdió su libertad siendo inocente. Sus vecinos lo llamaban Maestro Toto. Él es brujo. Tiene su negocio formal de esoterismo. Vive de leer las cartas, de hacer limpias, de ayudar a las personas. Pero un día alguien dijo que él había participado en el secuestro de una niña en Villa El Salvador. Ese día su vida cambió. No hubo una prueba directa que lo vincule, solo una sindicación, una información confidencial, un reconocimiento erróneo y un pasado que volvió para señalarlo. El 19 de septiembre del 2016 lo detuvieron. Pasó casi 2 años en prisión. Hoy está aquí para contar cómo sobrevivió ese infierno y cómo logró recuperar su libertad. Buenas noches, Luis. Buenas noches, señora Clausia. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Luis, señora Clausia. Luis, Dígame, doctor. ¿desde cuándo te dedicas a leer las cartas del tarot, a curar, a limpiar a las personas? Uy, en el año 2000. Sí, del año 2000. Y anteriormente de chiquillo que le ayudaba a mi abuelo me enseñaba a mi abuelo, porque esto viene por generaciones. Por mi abuelo, mi tío. Actualmente mi tío también trabaja en el mundo de cartas, baño de florecimiento, todo eso. Esto viene de generación, me dice, de tu abuelo. Generación, exacto. Él era brujo también. Claro, brujo. Tú te consideras brujo. Tú eres brujo. Yo soy brujo. Brujo. Tú tienes un lugar donde Sí, mi atiendes a las personas. Exacto. Tengo mi tienda y mi oficina que está dentro, ¿no? Y ella que atiende en la tienda y recepciona las citas, ¿no? De los clientes que la llaman para separar citas, porque yo trabajo con citado, puro citado, no trabajo con letrero, nada de esas cosas, puro citado, por recomendaciones, ¿no? Es como esta persona le hace bien, me recomienda y así sucesivamente, no estoy con letrero. Luis, vamos a hablar de ese día, del momento que te detienen a ti. 19 de septiembre del año 2016. ¿Dónde te encontrabas ese día que te detiene la policía? La policía me detiene saliendo de mi casa, llegando ya a mis hijas al colegio. En tu automóvil. En mi auto, exacto. Estabas tú con tus hijas. Con mis hijas dirigiéndome para el colegio. Y se me malogra el vehículo en el parque, se me malogra. Entonces ahí donde yo saco mi otro vehículo para yo traer al electricista. Entonces ya como se demoró, ya mis hijas no fueron al colegio. Entonces me fui y cuando llegué vinieron de camionetas, todas esas cosas, deteniéndome que por un secuestro de una niña. Nada más, no me dijeron mi derecho, no me dijeron nada. Me pusieron en la marroca y me subieron en la camioneta rápido. Así, de repente, un flujo. Solamente te dijo la policía el momento que te detiene, ese 19 de septiembre del año 2016, sobre el secuestro de una niña. Nada más. Y te trasladan a la comisaría. No, de Ningra. A la Dirincri de Lima. De Lima. No en Villa El Salvador, sino de frente me llevaron. Y ahí en la Dirincri ya de Lima, tú tomas conocimiento. Claro. Después de días. De días tomo conocimiento. ¿Te quedas detenido ahí? Sí, me quedo detenido. ¿Y qué tomas conocimiento? ¿Por qué te detenía la policía? ¿Qué te atribuía? Claro, eso era mi duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una niña? ¿Por qué? Entonces, ahí recién me entero que fue un secuestro de una niña de un empresario de la zona industrial, todas esas cosas. Y como yo soy diabético, me dio pero un shock diabético. Según la policía y fiscalía, te atribuía a ti ser el chofer de un station wagon y de haber participado en el secuestro de esta niña en Villa El Salvador. Exacto, ya yo me entero eso cuando la fiscal se acerca y me llevan a la fiscal y ahí donde me interrogan todas esas cosas, ¿no? Por un chofer que ha manejado, ¿no? el vehículo para el secuestro de una niña. El secuestro a esta niña en Villa El Salvador ocurrió el 18 de marzo del año 2016. Ese 18 de marzo del 2016, ¿dónde te encontrabas tú? Como siempre, trabajando en mi hogar,
porque ahí tengo mi oficina. Digo, yo trabajo en mi casa, en mi propia casa. Tengo mi tienda, mi oficina, mi empresa también está en... Pues, A ver, para que el público entienda, Luis, el 18 de marzo del año 2016 ocurre el secuestro a las 3 de la tarde, según lo que indica Fiscalía. Tú te encontrabas en tu casa trabajando. A las 3 de la tarde estabas trabajando. temprano estaba trabajando. Hasta estoy trabajando hasta las 9. ¿A quién estabas atendiendo? A un cliente, su hija, le estaba haciendo un baño de florecimiento de su hija. Y le tenía que entregar un... ¿Desde qué hora hasta qué hora? Ese día. 3, ¿no? No, No, fue temprano, desde ¿no? las 2 de la tarde que estaba citado el señor con su familia. 2 de la tarde llegaron y ya todo ese horario estaba en plena haciendo su trabajo mi esposo. Señora Claudio, usted es su esposa. Sí, Ese 18 de marzo del 2016, 3 de la tarde que ocurrió el secuestro a la niña, ¿usted también estaba junto a su esposo? claro. ¿Qué estaba Claro. haciendo usted ese día? Yo justo abro la puerta, 2 de la tarde que llegaron ellos, él me dice, Su cliente su llegaron. cliente, ajá, hazlo pasar, los hago pasar a la oficina, que estaba él, en eso me dice, ella anda preparando los seguros que tengo que entregarle, mientras que yo voy haciendo el baño de florecimiento. Entonces salgo a la tienda que tengo yo adentro de mismo, mi propia casa, de la empresa esotérica que tenemos nosotros, comencé a listar todos sus materiales que él iba a utilizar para poder entregarle al señor. ¿Hasta qué hora duró ese baño florecimiento, esa limpia, esa cura que le hicieron En- el 18 de marzo de 2016 a sus clientes a partir de las 2 de la tarde? ¿Hasta qué hora aproximadamente? Yo acabo en 2 horas un baño de florecimiento, en 2 horas. Ujú. Pero por lo cual el señor también se quería leer los naipes. Y tenía Las cartas, sí, del tarot. exacto, las cartas. Y inclusivemente tenía que tenerle unos seguros y explicarle cómo lo tiene que guardar. ¿A qué hora terminó todo aproximadamente? 9 de la noche. 9 de la noche. Es decir, para que el público entienda, ese día del secuestro, 18 de marzo del año 2016, 3 de la tarde, que ocurrió el secuestro, Luis se encontraba atendiendo a un cliente, haciéndole baños de florecimiento, leyéndole las cartas desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente. Es decir, Luis, tú no te encontrabas en ese lugar del secuestro como chofer, como dijo la fiscalía. No. Tú no podías estar en 2 lugares a la vez. Exacto. Y usted es testigo, porque usted registró. Yo registré todo el cuaderno que agendamos a todos los clientes, yo los agendo, le pongo la fecha de atención, hora de atención, y eso también lo hemos legalizado. Es más, tengo acá las declaraciones juradas de nuestros Todo clientes. esto se presentó, la declaración jurada de los Todo esto, clientes, de ese exacto. cliente que se atendió ese día. También. Es más, y Ese también cliente también declaró. declaro. Claro, Así Ese es. cliente declaró ante la fiscalía y dijo que usted, Luis, Ujú. dijo el maestro Toto, como te conoce, me atendió, me curó a mi hija, me leyó las cartas, todo eso lo dijo. Todo eso. Sin embargo, pese a que hubo testigos, hubo prueba documental, la fiscalía solicitó prisión preventiva. ¿Cuántos meses pidió prisión preventiva la fiscalía contra ti? 18 meses. Una cantidad, ¿no? Aproximado, casi 2 años. Casi 2 años Casi 2 años. estuviste privado de tu libertad. Vamos a hablar de este momento. Yo sé que es un momento triste. A nadie se le desea estar privado de su libertad, Luis. Y siendo inocente, Inocente. siendo inocente. Ese es lo peor que hay. Luis, ¿cómo fue el primer día en prisión? ¿Qué sentiste? Que se me caía todo, todo lo que he creado con mi familia y mis hijas, se destruyó, todo. En una noche, en la mañana, se destruyó. Estoy diciendo, por una injusticia o una sindicación que no era yo, pues no era yo. Entonces, pues yo soy diabético. Ver un show es un infierno, un diabético en una prisión es feo. Entonces, la carceleta, es horrible, que no le deseo ni a mi peor enemigo, ni a mi peor enemigo le deseo una prisión injustamente. Injustamente. No es por culpable, ¿no? No, pero es injustamente. Crear una empresa, surgir en una empresa esotérica, haciendo velas, jabones, todo, y en una noche en la mañana cierran los ojos, te levantas y ¡pum! Todo se destruye, es lo peor que hay.
y que te agarran como un animal, te pongan unos grilletes en los pies y camines con una fresada y que hay malandro, que hay de todo, ¿eh? Entonces, horrible, pues eso es totalmente bien horrible. Lo he pasado horrible, horrible. Y para que el público entienda la historia de Luis, el caso de Luis, Fiscalía pidió prisión preventiva y un juez aceptó la prisión preventiva, siendo inocente Luis, Ujú. porque reclamaba ser inocente, solo con la sindicación de el padre de la Por foto. menor, del chofer que dio características. Luego, aparte de la sindicación, también Luis, había una información confidencial, ¿no? Esta es la información confidencial. Ujú. Según la policía, decía que esta información de una persona X, un colaborador, había indicado que tú eras el maestro Toto, conocido como Toto. Como Toto, dice, conocido como Toto, con textura gruesa. Tú no tenías con textura gruesa, sino gordo, eras No, obeso. Era más obeso. Tez trigueña y 35 años. Fíjense ustedes. Era más- 3 características solamente. Con textura gruesa, que no tiene tez trigueña, pues tiene tez morena y 35 años aproximadamente. La sindicación, esta descripción genérica y este reconocimiento, con un reconocimiento donde supuestamente te reconocen a ti, ¿no? Ujú. Supuestamente lo reconocen a Luis. Pero fíjense la irregularidad en este caso. El 8 de septiembre de 2016 es la nota donde esa información confidencial le atribuyen a Luis, ¿no? Estas características y ser el chofer del vehículo que secuestró a la niña. Y el 12 de septiembre se hace el reconocimiento. Si Luis el 8 de septiembre para la policía y la fiscalía ya lo tenían identificado, el 12 de septiembre en la diligencia de reconocimiento debió participar su abogado, un abogado aunque sea de la defensa pública. En este caso no participó. Entonces se sospecha de este reconocimiento porque el padre de la menor lo reconoce a Luis, supuestamente. Y con esto solamente le dan prisión preventiva. Te envían a prisión. Te envían a prisión durante casi 2 años. Luis, ¿cómo sobreviviste en prisión? Cuéntale al público cómo sobreviviste en la prisión. Penal Castro. Castro. ¿Cómo sobreviviste estos casi 2 años? Sobrevivir en forma de trabajo, mi naipe. Trabajando, luchando. Estas son, puedes mostrar, Luis, así son cartas del tarot. Sobreviviste con cartas del tarot. ¿Eran también una parte de tu consuelo? Sí. Las cartas del tarot. Sí, porque estuve en la carceleta, ya dejaron todo ya, una decepción total. Dejaste tu vida durante casi 2 años, dejaste tu empresa, dejaste a tu esposa, dejaste a tus hijas, te separaron de tu familia. Entonces estuve yo en la carceleta, dije yo, ya, quería morirme, de ser honesto, quería morirme, se me fue todo. Pero ahí recapacité y dije, no, estas son pruebas, por algo pasan las cosas. Yo creo que voy a levantarme yo, no voy a darle gusto a nadie de caerme. Entonces le pedí a mi señora que me traiga mis naipes. Estas cartas del tarot te ayudaron a sobrevivir en prisión. Sobrevivir y darle de comer a mis hijas en la calle. Luis, antes de hablar a qué te dedicabas en prisión con estas cartas del tarot, ya estando en prisión, en el penal Castro, cuéntanos, te preguntaste ahí, ¿por qué a mí? ¿Qué pruebas tenían contra mí? ¿Te preguntaste? Exacto. Lo primero que me pasó por la mente cuando entré al pabellón es dormir feo. De dormir en una cama, dormir en un callejón, más de 200 personas en el piso, echado como un animal, sin baño, porque no hay baño, lo haces, tus necesidades, un balde, y pensando,
en una prisión así, pensando, pues te vuelves loco. Entonces, me recapacité y dije, no me va a vencer esto. Y me puse a trabajar con estas cartas. ¿Y para qué me puse a trabajar con estas cartas? Todos, la mayoría, venían a leerse en los naipes, los más faites, como se dice vulgarmente, y los más faites a los más empresarios que hay en una prisión también, ¿no? Se venían a leer la carta por las mujeres, que voy a salir, tantas cosas. Entonces, tú le leías las cartas a, a las personas al que estaban también en la prisión, Claro, que eran ya tus compañeros, ya convivías con ellos. sí, claro. Y desde los más taitas, me dicen los taitas, Claro. hasta el menor. Hasta también no se leía la carta. ¿Por qué motivo? Porque hay un salón ahí que siempre hay una pantalla para, ¿no? Para que vean, ¿no? Se distraigan y sale el reportaje de mí, ¿no? De mi señor. Ahí ya se enteraron todos. El chamán llegó, un chamán, brujo, me dicen hoy, ¿no? Pero ellos decían chamán porque brujo se nota, se escucha feo, dicen, pero si supieran la verdad, es al reverso, ¿no? Y leyéndole las cartas a tus compañeros ahí en prisión, le dabas buenas noticias como también malas. Malas noticias también, pues. Y ¿Qué es lo que más te preguntaban para leer las cartas? Mira, le voy a ser bien honesto. Dos preguntas. Si voy a salir o si mi mujer está con otra persona. Eso es lo que más preguntaban y preguntaban y preguntaban. Y tú me contaste, y para que el público sepa, hacían cola. Sí, hacían cola. Hacían cola, esperaba, hasta el morir se han peleado. Se peleaban. ¡Ay, ponte en la cola! Tal. ¿Quiénes más te pedían leer las cartas, aparte de los internos? También los agentes del INPE te pedían que le leas las cartas. Increíble. La carta. Y se le surtía la carta, a veces se le surtía y ahí así. Y esto, y al leer las cartas, te ayudaba a sobrevivir y también a ayudar a tu familia. Exacto. A mis hijas, porque la dejé sola. Todo se fue, todo se cayó, pues. Yo era el piloto ahí. Todo se cayó, todo se cayó. ¿Por qué se cayó todo? Porque lamentablemente ella le estafaron abogados. O sea, todo. De eso vamos a hablar, señora Clause. Usted, a mí me consta, porque usted luego de tocar muchas puertas, de buscar muchos abogados, usted me contactó a través de una denuncia pública que hizo un programa. Así. Señora Clausen, cuente esta parte usted, ¿qué sintió ese primer día cuando a Luis lo detienen y luego lo envían a prisión por casi 2 años? Lo primero que en el momento, cuando yo lo vi en la camioneta, que estaba con las esposas, de verdad que lo vi todo desencajado, igual yo también me puse mal, no podía creer lo que estábamos viviendo en ese momento. Toqué muchas puertas de abogados, me cobraron montos considerables, pagué y teniendo las pruebas, no, porque si son abogados han tenido que estudiar el caso, no había ninguna defensa de parte para mi esposo. Otra, contacté con una abogada también que me dijo, me citó, vivía por San Martín de Porres, creo yo, soy de Villa Salvador. Me llama por teléfono, señora Clausen, venga, tengo muy buena noticia para su esposo, para ella va a salir en libertad, que no sé cuánto. Me he ido hasta San Martín de Porres, doctor. Me fui, llegué a la oficina de la doctora y la doctora me dice, señora Clausen, va a tener que vender su auto y su camioneta porque me están pidiendo tanta cantidad para que salga su esposo en libertad. Y yo le quedé mirando de rabia, de cólera, de ira, le grité, le dije, ¿cómo voy a pagar yo por la libertad de mi esposo si yo, al yo pagarle a usted, darle dinero, eso estoy constatando de que mi esposo es culpable, mi esposo es inocente? Le digo, ¿cómo voy a pagarle yo? Así que le dije, ¿sabe qué? Entrégueme mis documentos. Ese día, doctor, yo me vine llorando todo el camino. Me importó un pepino que todo el mundo me miraba, pero yo lloraba, llegué a casa, me acosté, mis hijas estaban ahí, me vieron llorando, mis hijas me abrazaron. La cosa que vi el televisor y lo ve usted. Vi justo, había un caso de Notaría Paíno,
y usted decía que si conocían a alguien que tenga un proceso, que esté en un penal, ¿no? Ah, Que sea inocente, por favor, contactarse por Messenger. Y entonces yo en ese momento, yo para esto yo ya tenía ya el video de Día D, que yo había denunciado, que Lorena Ormeño fue a grabar a casa. Todo eso le envié, el expediente, todo, todo, todo. claro, sí recuerdo. Ujú, Y luego de leer la carpeta fiscal principalmente, ujú, nosotros identificamos que había errores ahí. El principal el error que identificamos nosotros para que el público sepa, porque lo que le ha pasado a Luis eh, le puede pasar a cualquier persona, siempre lo digo. Y hay que tener mucho cuidado, para esto sirve este programa también, para prevenir, porque ustedes deben conocer esta historia real de una persona inocente que fue encarcelada casi 2 años. Los errores nosotros que encontramos principalmente fue un reconocimiento erróneo, con 3 características que no se asemejan a Luis: reconocimiento fotográfico, un testimonio falso, una sindicación falsa y una información confidencial de un supuesto informante por acción de inteligencia que nunca fue corroborado. ¿Con eso es suficiente acusar a una persona, enviar la prisión a una persona? Definitivamente no. Pero este hecho es real, esto pasó. Nosotros leímos el expediente, estudiamos la carpeta fiscal, por eso nosotros determinamos defender a Luis. Defender a Luis, y gracias a Dios este caso tuvo un final feliz. Luis recuperó su libertad, pero vamos a seguir contando esta historia para que ustedes sepan. Luis, sobreviviste leyendo las cartas del tarot. Casi 2 años. Yo, ya. Ya convivías con los internos. Sí, ya convivía con los internos. Luis, tienes ahí, tú me contaste y que el público sepa, tuviste una anécdota ahí, pero una anécdota casi trágica ahí. Casi pierdes la vida en el penal. Sí. Cuéntale al público qué sucedió ese día. ¿Qué es lo que pasa, doctor? De que cuando yo me echaba a dormir, siempre soñaba que una persona de blanco me agarraba la mano y me llevaba. Siempre soñaba. Me decía, pues, ¿qué? ¿Por qué estaré soñando así? Entonces estaba yo en el patio, ¿no? Claro, y libertad, yo no lo podía creer. No podía creerlo. Yo decía, libertad, estabas en show. Entonces un amigo me dice, ven, me dice, ven, vamos a conversar, ya te vayas, me dice, vamos a conversar, que toque lo. Estoy parado en el patio y mi amigo me dice, ven, siéntate acá para conversar, que toque lo otro. Yo no quería que me vaya en libertad porque mi señora no me había dicho nada, no creo yo, no creo. Pero le cuento, me estaba soñando con un ángel de blanco me agarraba la mano y se reía, no, sí, te vas. Entonces me siento y viene un señor peladito. Se pone en el mismo sitio donde estaba yo y viene un tipo y le apuñala y le pasa el cuchillo por el corazón hacia atrás y lo mata. Eso era para mí. No sé si lo mandaron que me mate, no sé si será enfermo o loco, pero lo que sí pasó es que ese ángel que estaba conversando conmigo me hizo sentar. Si no hubiese salido yo en... Tú nos estás diciendo, para que el público sepa, que ese puñal, ese cuchillo de esta persona era para ti, pero un ángel hizo que tú te sentaras, te levantaras y te sentaras en otro lado. Luis, tú que tienes ese don de ayudar a las personas, de curar, de sanar, de limpiar, tú sabías que ibas a recuperar tu libertad, presentías o te leíste las cartas tú. Por miedo no me lo leía. Por miedo. No te leíste las cartas. No, pero soñaba que me agarraban de la mano alguien de blanco y me llevaba. Me agarraban y siempre soñaba. Antes de salir, ¿cuántos días antes de salir? Era peor una semana. ¿Soñaste que alguien te agarraba en las manos? Me la mano. Y todo el camino, así bajaba del pabellón, todo el camino. ¿Qué me estaré soñando así? Y me levantaba, ¿estoy vivo o qué? Yo estoy muerto, me asombraba todos esos sueños. Y yo trabajo en ese mundo y digo, ese sueño es raro. No quería vivir la realidad. Yo ya me había cegado
que toda la justicia era mala para mí, ¿no? Que toda la justicia era, Claro, que ya para mí no existía justicia. No era justicia, justamente. Entonces llegó libertad, entonces pasó esto y cruzó el portón y te vio usted. Entonces el ángel, era usted. porque salíamos todo el camino, caminando, hasta mi libertad que vi, que tampoco me sorprendió porque no lo creía. Yo pensaba que era un sueño. Yo recién tomo conciencia cuando entro a mi casa, voy al fondo al cuarto de mi madre y no la encuentro a mi madre, porque mi madre falleció yo estando ahí. Y miro así en su cama, no estaba. Perdí mi empresa, que ahora lo he recuperado, perdí toda mi libertad y inclusive se murió mi madre. Estando preso, qué injusto Se murió mi madre. lo que tú y triste lo que cuentas, porque para que el público sepa, no solamente lo privaron de su libertad, no solamente lo silenciaron durante casi 2 años, sino también perdió a su madre estando en prisión. Ujú. Lo peor Perdiste que me había pasado. temporalmente tu empresa Sí. y dejaste en abandono a tu familia, aunque tú no lo quisiste, sino el sistema. Luis, señora Clausen, dígame, yo sé, me consta que usted ha luchado por la libertad de Luis, Ujú. incansablemente ha luchado usted. Así es, doctor. ¿Cómo iba a visitarlo usted? ¿Qué pasaba para visitarlo usted? Y usted ya tenía una rutina. Sí, doctor. La primera vez, quise entrar, cuando fue la primera visita, cuando recién lo trasladaron al penal y, ahí en puerta me informaron que tenía que venir prácticamente las señoras de las tiendas, que ¿A qué tenía hora iba usted a visitarlo? ¿Qué hacía? yo me iba un día antes, doctor. Un día antes. Sí, ¿Y desde la dónde tarde, dormía? en una carpa afuera, alquilábamos carpa. Los días sábados llevaba a mis hijas para que entrara a visitar a su papá. Dormíamos afuera en la carpa y para entrar los primeros números. Un tiempo había bastante problema. No sé si será siempre así, pero en la cola había muchos problemas. Se peleaban por ser los números primeros. Pero como Luis, en los primeros días yo estaba muy mal. Él me habló, me dijo, en la primera visita, me dijo, qué estás haciendo? Me dice. Yo nada, lloraba, lloraba. Entonces él va a, ¿en qué estamos? ¿Nosotros qué trabajamos? Me dice. En empresa esotérica, curamos, sanamos a personas. Entonces, pues, a levantarse, ya, deja de llorar, esto vamos a salir de esto. Y fueron sus palabras de él que prácticamente me levantó, doctor, y a seguir luchando, a reabrir la tienda del negocio, a leer cartas, porque también yo sé. Entonces, ¿qué hacía yo en mi cola? También leía las Leía cartas. cartas. Y había una señora que era bien problemática en la cola. Y dice a todas que estaban los número uno, ya, tú eres el uno, ya, sal. Yo voy a ser la uno, decía la señora. Y todas le tenían miedo, pero todas o sea, me respetaron a mí bastante, porque decían, no, ella es la bruja, me decían. Ella es la bruja, no, respeto. Tú eres, ya, ahí nomás quédate, me decían. O tú eres la dos, no, ahí nomás quédate. No me decían nada, todos me respetaban. Entonces, como usted era la esposa del brujo, decían, Sí. usted es la bruja también, y se ganó Exacto. respeto, digamos, en la cola. En la cola, totalmente, era un respeto, todo, señora. Disculpa que te corte. Nunca. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que como las señoras eran esposas de los internos, Claro. todos se veían. Claro. Sí. Y decían, no, y como nos miraban comiendo en no, es el grupo. De brujo. Claro, ya había un respeto, no por lo malo, sino un respeto de que quiéramos, ellos también sufren, sean inocentes Claro. o malos, son seres humanos. Ujú. Entonces buscaban en las cartas una solución de paz. Entonces se le daba de paz, todas esas cosas. Entonces, él como hacía su cola, y la respetaban, pues no, la respetaban, no del brujo, su señora del brujo. Sí, todos, nadie, o sea, nunca me faltaron el respeto, todos con respeto, todas, Qué hasta bien. como dices, las más peligrosas, como se dice. Entonces, me daban durante miedo. casi 2 años, para que el público sepa esta parte de la esposa de Luis,
Usted estuvo casi 2 años visitándolo, quedándose un día antes Sí, para ser una de las primeras en la cola. Esto es lo que se pasa. sí. La gente que no sabe y que primera vez ve este programa y primera vez escucha el testimonio, hay personas como la señora Clausen que van un día antes. Se imaginan un día antes en carpa a dormir, incluso con hijos, para esperar ser uno de los primeros, ingresar a ver a su ser amado, a su esposo, su hermano, su hijo. Esto es lo que ha pasado a la señora Clausen. Señora Clausen, dígame, ¿qué sintió usted el día que escuchó la noticia que Luis iba a recuperar su libertad? Ay, doctor, fue la llamada, no sé, milagrosa, porque usted sabe, ahí fuera del penal no entran llamadas porque hay bloqueador de llamadas en el penal. No sé, ese día entró la llamada de usted que me llama y me dice: "Señora Clausen, ¿dónde está usted?". Y yo le digo: "Yo estoy en el penal", le dije. "Ah, yo estoy yendo para allá, espéreme porque ya salió la libertad de su esposo". Cuando me dijo eso, uy, me emocioné, lloré de alegría. Varias señoras que estaban ahí, que conmigo haciendo cola también para el ingreso del día siguiente, ¿no? Del penal, a visitar a sus familiares, me abrazaron. Ay, qué bendición, que tu esposo ya salió. ¿Recuerda ese día? Sí, doctor, como si ¿Qué fuese día ayer. fue? Eso fue el día 23 de marzo del 2018. 23 de marzo de 2018, Luis recuperó su Viernes. libertad. Ujú, Y aquí hay una foto incluso sí. donde Luis recupera su libertad. Yo estuve presente ahí Ujú. como su abogado defensor junto a la señora Clausen, sus hijas. Y ese día, Luis, abandonaste el penal. ¿Encontraste justicia ese día? Sí. Recién en ese momento, cuando crucé ese portón que toda la vida me lo voy a acordar. Antes de cruzar decía, esta es una mentira. Esta es una mentira. De ahí me van a volver. De ahí se están burlando de mí. No creía. Pero cuando crucé ese portón y lo vi a usted que estaba parado, recién tomé conciencia que hay buenos abogados. Que hay buenos abogados. Y ahí respiré. La cólera que, te soy bien honesto, tuve tanta cólera, tanta impotencia a los abogados, tanta impotencia que decía que todos son malos. Pero ahí tomé conciencia que todos son malos. No son malos. Ahí sí respiré el aire puro y limpio de la libertad. Ese día te reencontraste con tus hijas. Sí. Ay, ese día. Felicidad, Y mis vuelvo a hijas repetir, lo primero que contentas. fue es ver a mi madre, porque no creía que había fallecido, que me estaban engañando, pero ya había fallecido. Y es raro porque 4 días antes yo ya me la pasan a mi mamá y mi madre me dice, hijo, te amo mucho. Y ya no la volví a ver. ¿Y por qué se fue? Porque se le dio la depresión. La depresión de pena. Porque le cuento un poquito, cuando en el año 2000 también pasó lo mismo. Mi mamá casi se me muere. Casi se me muere. Y mira cómo es el destino. Cómo es el destino. Volvió a pasar y me murió. Muerto ya. No, y falleció. Falleció. Ya que está descansando en paz. Yo con mi familia, con mis hijas, feliz. Ahí, pero siempre hay ese dolor. Siempre hay ese que te echas y ves las rejas, ves cuando hay un temblor y estás que agarras las rejas, pero sí, te abren como un animal. Yo acepto, perfecto. Hay culpables, sí, pero hay bastantes inocentes que lloran y lloran y lloran y lloran por salir de esa reja. Inocentes. También hay culpables, sí. Yo no estoy en contra de eso. Tú haces algo, tienes que pagarlo. O eso es la ley. Pero también hay inocentes, ya inocentes que lloran día a día, que van en a San Judas o a Jesús, se arrodillan y lloran por una justicia Que no hay. que no hay en el país. No hay. Como le vuelvo a repetir, yo le agradezco de que me ha ayudado, que ese sueño era usted, ya, porque yo soñaba que me llevaba a alguien, me llevaba ni era usted, no era otra persona, era usted que me llevaba. Y recién comprendí que hay abogados, porque para tener ese nombre de abogado
tienes que tener bien el pecho bien parado. Aunque fácil puede ser abogado, pero amar esa camiseta, hay pocos, y que las bendiciones te caen a ti y a tu familia y que sigas ayudando, porque cualquier momento nos vamos a destacar y tú vas a ser bien bendecido fuera de este mundo, bien bendecido, bien, pero totalmente bien bendecido, porque estás ayudando, y estás aportando paz a las personas que son inocentes. Gracias, Luis. Lo que Luis ha dicho es algo muy importante y el público debe saber. Luis ha hablado de los abogados, de quienes defienden y quienes no defienden. Y lamentablemente, una persona inocente puede ser acusada y condenada injustamente por una mala defensa, una defensa ineficaz. Y eso nos corresponde a los abogados. Los abogados debemos defender eficazmente a las personas, porque no defendemos papeles, no defendemos expedientes, no defendemos casos, defendemos vidas, defendemos seres humanos como Luis, seres humanos como la señora Claus, en una familia. Luis, lograste recuperarte, lograste olvidar lo que viviste esos casi 2 años en prisión. Mira, hasta el momento he olvidado botar mis lágrimas. Lo he dejado atrás, pero no lo voy a olvidar nunca en mi vida, porque eso está bien grabado aquí en mi mente. En mi mente totalmente grabado. Es una cadena perpetua, doctor. Una cadena perpetua que han querido ponerme cadena perpetua. Ya morirme en prisión ya. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Y siempre está grabado y grabado y grabado. ¿Cómo no quisiera retroceder el tiempo? Retroceder el tiempo y irme. E irme de bien sabor. Y siempre en cualquier momento me voy de bien sabor. Fuera. Porque eso ha sido prácticamente envidia de ahí mismo. Total. Porque ya las 2 oportunidades, ¿no? La que de hace años y ahora está. Esto lo que acaba de decir la señora Clausen es muy importante. Y Luis se preguntó en prisión, ¿por qué? Y yo como abogado, cuando analicé la carpeta fiscal, en la ampliación de denuncia, porque a Luis lo incluye en una ampliación de denuncia, junto a los otros intervenidos en ese secuestro, Fiscalía pedía cadena perpetua contra Luis, cadena perpetua por un secuestro donde Luis no había participado. Pero ¿qué tenía la Fiscalía como elementos de convicción contra Luis? Tenía una sindicación que no estaba corroborada. Número 2, una nota de información de la policía donde contenía una información confidencial donde había 3 características que no se asemejaban a Luis, no eran semejantes con Luis. Número 3, un reconocimiento erróneo y sobre todo, y esto lo deben saber ustedes porque los que litigamos, los abogados que defendemos sobre todo a personas inocentes, lo vemos en la práctica. Un antecedente. Luis tuvo un antecedente, fíjense ustedes, el año 2001, por un hecho parecido, un secuestro en una investigación que se archivó. Fuiste absuelto. Sí. Inocente. Ese antecedente que tuvo Luis, salió libre de ese antecedente, nunca fue borrado del sistema. Y Cuéntenos, señora Clausen, cuéntanos, Luis, ahora. El peor error, escuchen bien, el peor error de cualquier persona que haya sido absuelta, tienen que rehabilitar ese documento, porque si no, en el sistema policial va a seguir ahí y cualquier delito que conlleve, ¿no? Que sea parecido al que hayan tenido un caso como fue la de mi esposo, la policía coge esos archivos y lo involucran a un delito. Eso es lo que cometiste. sospechan ustedes. Así es. Eso es lo que va a sufrir. Sospecha Luis y la señora Clausen junto a lo que le he mencionado, el reconocimiento erróneo, la información confidencial, sospechan que ese antecedente fue determinante para atribuirle a Luis, que no fue borrado. Usted después Cuando hizo la gestión cuando estaba en el 2016 que se lo llevaron y preso. se borró. Y ahí comenzó a hacer todo, se eliminó del sistema
y cuando ya ingresa usted, ¿no? Ya yo le entregué Y ese antecedente que no se borró fue indicado, fue señalado, fue puesto en la denuncia. En la denuncia, en la ampliación, Fiscalía pone que Luis, y la policía también, que Luis registra un antecedente Ujú, por un hecho del 2001. ujú. La pregunta es, ¿un antecedente puede servir como un elemento de convicción? ¿Pueden enviar a prisión a una persona, pueden encarcelar a una persona, tomando en cuenta un antecedente? Obviamente la respuesta es no, porque tú a partir del 2001, tú trabajaste ayudando a las personas, leyendo las cartas, sanando, limpiando, y este hecho ocurre casi 15 años después. Después de 15 años, le atribuyen a Luis un secuestro, haber participado en el secuestro. ¿Es así? Sí, pero acá hay una cosa. Este secuestro del año 2000 no es porque yo había secuestrado, estuve ahí, no. Estuve en la casa de una pareja. Ahí estaba ahí, en una reunión. Y esta pareja pone la denuncia como secuestro a su pareja. Y yo estuve ahí, me mencionó. Es por eso que no es por secuestro de antiguamente venía, pues ya se rehabilitó porque ha sido secuestro. No, nada. Solamente Usted- fue porque yo estuve en la fiesta ahí de mis amigos, porque eran mis amigos. Y él de acá puso un dedo por secuestro, porque ustedes han estado tomando, cerraron la puerta para que no salgan. No, acá tomamos hasta el día siguiente. Y el tipo puso que era un secuestro. Y Por eso lo absolvieron. o sea, Se archivó. se archivó, todo, no era mentira, era mentira. Y de ahí estaba en la pantalla, y ahí donde se agarran la policía. Pero como no que lo porque rehabilitó, pero no lo rehabilitó. exacto, no lo rehabilitó. Luis, es una historia triste. Este caso es una historia triste. Tuvo momentos de sufrimiento. Luis sobrevivió a la prisión. Tienes muchas historias que contar. En prisión casi 2 años tienes muchas historias que Es contar. lo que he visto, lo que no he visto, lo bueno, lo malo, es una tristeza, una tristeza total. Has sobrevivido, pero tuvo un final feliz, Feliz. Luis. Saliste, te reencontraste con tu familia. Y ahorita estoy ¿Qué le puedes decir, Luis? Primero tú, ¿qué les puedes decir al público que te escucha, que ha escuchado tu historia, ha tomado conocimiento, una historia real, un caso real? ¿Qué le puedes decir? Mira, lo primero, me voy a los jóvenes me voy, que hagan bien las cosas, porque una prisión es lo peor que hay. Yo siendo inocente y una persona culpable, que pasen lo mismo, es un infierno. Sea culpable o sea inocente, va a ser un infierno. ¿Qué le diría más? Más me enfocaría a los abogados. Ay, me hace culpar, pero pasa abogados. Que tomen conciencia que así como ustedes son seres humanos, los inocentes también somos seres humanos. Las mujeres que están fuera, que se hacen su actividad, que hacen su pollada para sacar la plata para sus honorarios, perfecto. Por eso estudian, por eso queman su cerebro para estudiar y ayudar. Ayude, porque date cuenta que existe un karma y no vas a ser eterno. Acuérdate, no vas a ser eterno, te vas a ir. Te puede pasar a ti, como abogado también igualito. Te puedes ir preso. Hagan el bien, hagan el bien. Si la persona es culpable, culpable. Si es inocente, inocente es. Nada más. Es inocente. A los jueces, ¿qué les dirías? Que tome conciencia de que ese asiento que tienen ahí no le domine la mente. Porque solamente el que domina ese asiento es Dios. No se sientan dioses. Porque mañana más tarde no pueden estar en ese sillón y pueden estar encerrados en una prisión inocentemente, como hay jueces inocentes también en una prisión. Tome conciencia, lea quién es inocente, quién no es inocente. El inocente dale la libertad. Y el que es culpable, merecido lo tiene. Porque si tú haces algo, lo haces pensando a lo que va a venir. Entonces, hay jueces buenos y hay más jueces más fuentes buenos. Yo los jueces no les puedo decir mucho porque de verdad,
yo estoy bien decepcionado en los jueces. Me imagino, Luis. Sí, yo no puedo decir como decir en los abogados, decir, no en su Pero persona. no todos, No, no todos. todos no. Hay No, jueces, no. Me tocó una fiscal, le cuento un breve, una fiscal que me estaba entrevistando, no, yo sé que usted es inocente, usted lee cartitas, ¿no? No, sí leo cartitas, le digo yo vivo de eso, cualquier momento le caigo en su oficina, y ahorita de hoy es mi cliente, va a mi casa. o sea, lo que ha contado Luis, bueno, es una anécdota. Una fiscal le dijo a Luis, yo sé que eres inocente, lees cartitas y ahora es tu Mi cliente. cliente va. Le Me lee las llama, cartas a la fiscal. me llama, yo voy a su hogar y está en actividad, es fiscal en actividad. Qué increíble. Increíble lo que nos estamos enterando. En realidad son anécdotas que ni yo sabía esta parte, pero fíjense ustedes de todo lo que puede contar Luis, toda esta historia en realidad llena de alegría, sufrimiento, tristeza. Señora Clausen, ¿usted qué le diría al público, a los jueces, a los fiscales, al sistema de justicia? Que tomen conciencia, por favor. Hay muchas personas que están injustamente pagando algo que no hicieron, nunca lo hicieron y siguen ahí presos. Por favor, lean bien los documentos. A las fiscales también, por favor, observen bien, estudien bien, no por ganar un caso quieran ganar más dinero por algo que una persona que es inocente. Estudien bien el problema. Si es culpable, que se pudre en cárcel, como yo le dije en un inicio al doctor, ¿no? Porque usted me preguntó cuando recién contacté si él era culpable. Y dije que no. ¿Por qué? Porque él había estado conmigo, trabajando conmigo. Entonces, si es culpable, tenlo por seguro que yo no lo apoyaba, jamás. Tengo mis hijas y eso jamás, pero él era inocente, siempre ha sido inocente y lastimosamente hubo mala acción policial, malos fiscales, malos jueces que lo determinaron como culpable, queriéndolo mandar cadena perpetua. Por favor, tengan un poquito más de corazón, seamos más humanos y no solamente el caso de mi esposo, sino de muchas personas que hasta ahorita cumplen condena injustamente. Gracias, señora Clausen. Gracias, Luis. Veo que no te separas de las Nunca, cartas del tarot, Nunca. son inseparables para ti. nunca Estas me va a cartas del separar. tarot se han vuelto parte de tu vida. Mira, le voy a decir una cosa. Para mí esta carta es lo que me salvó. Me salvó de la depresión, me salvó de caerme, me salvó de colgarme, ya, me salvó de morirme, me salvó de todo esta carta. Tal vez hay personas que yo no creo en eso, que nada, que es charlatanería. Sí, hay charlatanes cualquier cantidad, muchos, muchísimos, pero yo no soy charlatán. Yo no tengo ninguna denuncia de estafa, nunca, nada. La única denuncia que tuve del 2000, que era falso, nada más. Y hasta el día de hoy, luego trabajando limpiamente, sin hacer daño a nadie, y este es para mí un oro. Este es un hijo más para mí, porque tengo clientes, ¿ah? No estamos hablando clientes, cualquier clientes. Tenemos clientes muy importantes De todos de la lados. televisión, de la institución, abogados que están ahí, se sientan, o De yo voy a todos su lados. privacidad, a su casa y les leo. Son personas preparadas que tú no les puedes engañar. Tú no les puedes engañar. Y ellos me recomiendan a otros, ¿no? Secretarios o tal vez otros familiares. Me recomiendan. ¿Por qué me recomiendan? ¿Porque soy malo? No. Porque soy bueno. ¿Me entienden o no? Entonces, para mí esto no lo veo como dinero, lo veo como una paz. Como una paz. Como una paz. Como una paz. Las cartas del tarot que sostienes en tus manos te salvaron la vida en prisión. Te dieron consuelo, te dieron paz y te dieron, nos estás diciendo, esa esperanza de salir. Y lo más Y- importante, de que cada carta que se soltaba era una alegría porque mis hijas estaban comiendo. Lo más importante. Ya, no me tumbé. Y por eso digo, todo lo que están en prisión y son inocentes,
Del fondo del túnel siempre hay una luz de esperanza, hay un ángel siempre que te va a ayudar, nunca pierdan la fe, hay un Dios. Si tú realmente eres inocente, vas a salir, pero si tú no eres inocente, sé consciente. Ah, pero esta es mi vida. Mira, yo voy con esto hasta para comer. Yo salgo a un sitio y estoy en mi Eres bolsillo. inseparable de Sí, acá. no, sí. Las cartas son como tu esposa, Luis. Yo creo que es mejor esto. Porque él no me grita. No me grita. Ya, bolsillo. Ya está. ¿Sabes? Pum, ya está. Voy así con mi carro, estoy así en la playa. Hace poco me fui a la playa con mis naipes, estoy sentado ahí con mis naipes, ahí yo mismo, ¿no? ¿Cuál? Una señora dice, ¿mis naipes? Sí. ¿Cuánto estás cobrando? No le cobro. Dice, 7 en enero. Mi adoración. Estaré confundido o estaré mal, solamente sabe Dios. Pero yo me aferré a algo, que no me van a tumbar. Y hace poco, doctor, por recomendaciones, si usted se acuerda, cuando él salió libre, me dijo, ponga cámaras en casa, ¿no? Y hace poco, de nuevo, la policía intentó incriminarlo a mi esposo en algo que tampoco no. De nuevo. Felizmente, gracias a Dios, teníamos las cámaras. Claro. Y decía la policía que mi esposo, que nosotros alquilábamos, ¿no? Y que a delincuentes. Dije, acá es casa familiar. Fuimos a hablar con el comandante. Sí, llegamos hasta la comisaría. Era una confusión con el gran amigo Isaac Juárez. Ajá, el doctor Juárez, con el doctor Juárez fuimos. Pidieron disculpas del Nos caso, pidieron disculpas. de que es una equivocación, que no va a suceder. ¿Por qué? Porque fueron directamente todos, pero querían ver en qué trabajo. Se me fueron a mi oficina. Y sobre todo, dije, como en el caso de usted, de él, que dijo que había un informante, ¿no? Ya, igualito también, lo mismo. Que había un informante. Que había un informante X, sin que, o sea, sin nombrar, con nombre y apellido, que decía pues que Por eso, nosotros... doctor, me voy de Villa El Salvador. Ahora me voy a La Paulina. Bien, Luis, gracias, señora Clausen. Gracias. Amigos que nos están viendo, que se están conectando en este programa Voz Inocente, Luis ha dicho algo muy importante y trae a reflexión. Ha hablado de fe, ha hablado de esperanza. Tú que me estás viendo, que tienes un familiar, que tienes un esposo, un padre, un hijo, un hermano en prisión y es inocente, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Como dice Luis, siempre hay una luz de esperanza. No te des por rendido. Nunca te rindas. Sigue luchando con fuerza. Porque vas a ver esa luz de esperanza y vas a lograr que tu familiar pueda recuperar la libertad como Luis lo hizo. Sí. Las condenas injustas no distinguen raza, sexo, religión, género. A cualquier persona le puede suceder. Cualquier persona puede ser sindicada, acusada y condenada injustamente. El día de hoy, Luis nos ha contado su historia, una historia real. Luis es brujo. Luis heredó este don de generación de su abuelo. Y Luis ayuda también a las personas con leyendo sus cartas, las cartas del tarot, con baño de florecimiento, limpias. Y ese don que tiene Luis, ese don que le dio las generaciones, que lo heredó Luis, van a servir seguramente para el resto de generaciones de Luis. Amigos que nos están viendo, no te olvides el siguiente programa y sobre todo, no te olvides de compartir y de seguirnos en Voces Inocentes. Nos vemos en el siguiente programa.